el Eterno. Estamos entonces en una serie de enseñanzas sobre la carta a los romanos y hoy nos corresponde, pienso yo, la primera parte del capítulo 4. Son 25 versículos este capítulo 4 y hoy pienso que alcancemos hasta el versículo 12. Es muy interesante porque durante todo este capítulo el apóstol Pablo comienza por el Espíritu del Eterno a seguir el cauce que viene sobre explicar la circuncisión y sobre explicar cómo defender de cierta manera la verdadera doctrina, la palabra del Eterno. ¿Por qué? Porque había muchas malinterpretaciones como lo hay hoy en día. Muchas leyes adicionales y se iban a los extremos, unos queriendo imponer normas y leyes ajenas a las escrituras por precisamente pretender defender las escrituras, la Torá, y otros que se iban al otro lado, al otro extremo de que no, ya no hay que hacer nada, ya no hay que guardar nada, ya somos salvos por gracia. Entonces, en este capítulo, el apóstol Pablo nos va a dar el punto de vista verdaderamente bíblico, es decir, el punto de vista desde el Eterno, desde Dios mismo, sobre qué es la salvación y el proceso de santificación, que son dos cosas totalmente diferentes. Vamos a leer el capítulo 4 de Romanos, vamos a leer del versículo 1 al versículo 5. Dice, ¿qué pues diremos que halló a Abraham, nuestro padre según la carne? Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene que gloriarse, pero no para con Dios. Porque ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Pero al que obra, no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Mas el que no obra, sino que cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Entonces, el apóstol Pablo, por el Espíritu del Eterno, explica en esta porción y comienza a mostrar la incoherencia de las enseñanzas de los judaizantes, de aquellos que querían imponer sus leyes. Y va a usar nada menos y nada más que la vida de Abraham para explicar qué es la salvación y para explicar qué es el proceso de santificación. ¿Por qué? Porque estas personas, recordemos, que se acercaron a la congregación en Roma, comenzaron a imponer sus normas, sus leyes al pueblo que se estaba acercando. Y fue exactamente lo mismo que sucedió en los tiempos de Yeshua. A Yeshua mismo le sucedió exactamente lo mismo. Estas personas se justificaban solamente en el hecho de ser judíos de nacimiento. Y por eso no necesitaban nada más. Y por eso no necesitaban ser libres. Y por eso no necesitaban absolutamente nada. Eso es lo que está planteando el apóstol Pablo. Y lo más hermoso es, mire cómo lo plantea. En el versículo 1, él dice, ¿qué pues diremos que halló Abraham? Y dice, nuestro padre. Está diciendo, ustedes son hijos de Abraham, ¿cierto?
igual que yo. Mire lo que sucedía en los tiempos de Yeshua, que es lo mismo que está sucediendo aquí en la carta a los romanos y que es lo mismo que está sucediendo hoy en día. Vamos a San Juan, capítulo 8, versículo 32. Evangelio de San Juan, capítulo 8, versículo 32 y 33. Leámoslo desde el 31 para darle más contexto. Dice las escrituras: dijo entonces Yeshua a los judíos que habían creído en él. Mire lo tremendo. Judíos que habían creído en él. Si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. ¿En qué palabra? En el Nuevo Testamento no estaba escrito. En las instrucciones, en la Torá. ¿Por qué les dice eso? ¿Luego no guardaban Torá? Sí guardaban Torá, pero la guardaban con cantidad de enseñanzas adicionales. Y él le está diciendo allí: si ustedes permanecen no en sus costumbres, no en lo que ustedes creen, sino en mi palabra, dice él, seréis verdaderamente mis discípulos. Y sigue diciendo: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Conoceréis la verdad, y por esa verdad seréis libres. Y mire la respuesta de ellos, versículo 33. Le respondieron: linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Están diciendo: no necesitamos. No somos esclavos. ¿Sí? Ese es el razonamiento que acompaña este capítulo 4. Y sigue el apóstol Pablo entonces tomando como ejemplo a Abraham. Y le dice: sí, ustedes son hijos de Abraham. Miremos el ejemplo de Abraham. Ahora, en primer lugar, hace un análisis lógico, y eso es lo que nosotros, cuando realicemos o estudiemos las escrituras y expongamos el pensamiento bíblico correcto ante las personas, necesitamos apelar también a la lógica. ¿Por qué? Porque él comienza a hablar sobre el llamamiento de Abraham. Cuando Abraham fue llamado, Abraham estaba donde habitaba, en Ur de los Caldeos. ¿Sí? Eso lo puede corroborar, tome nota ahí, en Génesis capítulo 11, versículo 28. Era gentil, 11:28. Era gentil, no era del pueblo. Así como nosotros. Segundo, ¿para qué lo llamó Dios? Para que se apartara, para que saliera de su tierra a una tierra nueva que Él le iba a mostrar, a una tierra prometida. ¿Qué ha hecho Dios con nosotros? Exactamente lo mismo. Y vaya haciendo el análisis en su mentecita de cuál es lo que el apóstol Pablo, por el Espíritu del Eterno, le está mostrando a esta gente. Está diciendo: ellos son como nosotros. Y sigue, y además, Abraham demostró su obediencia y su amor a Dios con hechos. No fue solamente que él, dice la escritura, que creyó y le fue contado por justicia y ya no hago nada más. Él salió de su tierra, él dejó su parentela en medio de todo un proceso, él se dirigió al lugar
que Yahweh le dijo que se dirigiera e hizo lo que Yahweh le ordenó que hiciese. Ese es el proceso lógico. Y aquí el apóstol Pablo muestra cómo se resuelve la tensión entre la gracia y las obras. Yo puedo obrar porque ya he recibido la gracia de Dios, porque he sido llamado. Y entonces el apóstol Pablo les dice, bueno, ¿de quién es la virtud? ¿De Abraham o de Dios que lo llamó, lo sacó y le mostró dónde tenía que ir? Del Eterno. Y es el mismo ejemplo de los padres. Nosotros, cuando somos hijos, no podemos o no nos esforzamos por tratar de ser hijos. Sencillamente entendemos, por ejemplo, mi esposa es la hija de doña Rosalba y ella no se esfuerza en obedecer, en ayudar a su mamá para ser hija, para ver si alcanza a ser hija. Ella ya es hija. ¿Sí? Es hija y ya recibió esa gracia de pertenecer a esa familia. Ya de allí viene la obediencia, viene el favor, viene el respeto, viene la honra, etcétera, etcétera. Pero es porque ya es hija. Exactamente así es con nuestro Padre. Él nos da la gracia, nos llama, nos limpia. ¿Para qué? Para que nosotros ya desde la posición de hijos empecemos a corresponder ese amor. Sigue diciendo el versículo 6 y es bien importante porque él toma para explicar este proceso nada menos y nada más que a David. Dice el versículo 6, como también David habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras. Dice el versículo 7, diciendo, bienaventurados aquellos cuyas inequidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos, y bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. Versículo 9, ¿es pues esta bienaventuranza solamente para los de la circuncisión o también para los de la incircuncisión? Porque decimos que a Abraham le fue contado la fe por justicia. Versículo 10. ¿Cómo pues le fue contada? Estando en la incircuncisión, en la circuncisión o en la incircuncisión. No es en la circuncisión, sino en la incircuncisión. Aquí aparentemente podríamos pensar que el apóstol está diciendo, listo, ustedes ya son salvos por gracia, reciben la justicia por la fe y no hay necesidad de obrar. Pero ¿es verdaderamente lo que el apóstol Pablo está diciendo? ¿Será que el apóstol Pablo está diciendo, no, ya no hay necesidad de guardar la ley de Dios? Ese es el uso que nosotros debemos de realizar. Para analizar y dar respuesta a este contexto, tenemos que mirar el contexto. Él para explicarse está citando el Salmo 32. Y vamos a mirar el Salmo 32. Vamos a leerlo del versículo 1 al 5. Salmos 32, 1 al 5. ¿Llegamos? Dice, bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Yahweh no culpa iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Mientras callé,
se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. Se volvió mi verdor en sequedades de verano. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Yahweh y tú perdonarás la maldad de mi pecado. Aquí podemos encontrar el análisis que hace el apóstol Pablo. ¿Qué está diciendo? Está diciendo que es bienaventurado aquel que recibe el perdón de Yahweh, ¿sí? Que es justificado por Yahweh, pero está citando el Salmo 32. ¿Y qué hizo el salmista para recibir ese perdón? Declaró su pecado, se arrepintió. Y allí es donde viene la gracia del Eterno. Entonces, está diciendo de que bienaventurado el que recibe el perdón por su arrepentimiento. Pero ahí no termina el Salmo. ¿Qué sigue diciendo el Salmo? Miremos el versículo 8. Y aquí ya está hablando Yahweh, te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. Mire el proceso. Está diciendo, recibe el perdón, que es la gracia, por el arrepentimiento, pero cuando recibe esa gracia, tiene que entrar en una obediencia. Tiene que comenzar a seguir la instrucción. Tiene que obedecer a Yahweh. Eso es lo que dice el mismo Salmo. Y eso es lo que está diciendo el apóstol Pablo aquí. Está diciendo, listo, somos justificados por gracia, somos justificados por su bondad, pero de allí en adelante necesitamos empezar a obedecer. ¿Por qué? Porque sin santidad nadie ve a Dios, dice las Escrituras. Ese es el proceso. Y termina el Salmo 32 diciendo en el versículo 11, alegraos en Yahweh y gozaos justos y cantad con júbilo todos vosotros los rectos de corazón. ¿Sí se ve el proceso? En ningún momento el apóstol Pablo está diciendo, no, usted ya salvo por gracia, no obre. Está diciendo, usted es salvo. Lo que está aquí el apóstol Pablo explicando es que los judíos exigían la circuncisión como requisito para ser salvo y para ser pueblo de Yahweh. Ese es el punto que está explicando aquí. ¿Y qué dice el apóstol Pablo? ¿Qué dice el Señor? Está diciendo no, porque ni Abraham fue así. Abraham fue hijo del Eterno, llamado por él antes de la circuncisión. Él no le dijo, no, circuncídese para que entre en mi proceso. No, en el caminar de esa enseñanza, en el caminar de ese llamado, en el acercarse al Eterno, recibió la señal de la circuncisión para ratificar que es pueblo. Y eso es lo que Yahweh está instruyendo y está a través del apóstol Pablo explicando en esta porción. Es el hecho de que nosotros recibimos la gracia, el llamado, nos acercamos a Él, pero ya tenemos la capacidad de oír sus instrucciones y de ponerla por obra. Y en sus instrucciones comenzamos a entender y a obedecer lo que las Escrituras nos instruyen. Por eso, el versículo 9 de Romanos, volvamos allá a Romanos 4, versículos 9 y 10. Es pues esta bienaventuranza
¿solamente para los de la circuncisión o también para los de la incircuncisión? Está diciendo el apóstol Pablo. ¿Cuál es la bienaventuranza? El Salmo 32. Y está diciendo, entonces, esta bienaventuranza de ser perdonado cuando se arrepiente y de recibir dirección de Yahweh para obedecer sus instrucciones y después, por ese obedecer, tener un corazón recto y crecer en su propósito con el cual termina el Salmo 32. ¿Esa bienaventuranza es solamente para los de la circuncisión? ¿O también para los de la incircuncisión? Y le dice a los judaizantes, recuerden que cuando Abraham fue llamado, nuestro padre era incircunciso, era idólatra y era gentil. Entonces respondan ustedes, le está diciendo el apóstol Pablo, respondan ustedes. ¿Cuál es la respuesta? O sea, les demuestra la incoherencia de su enseñanza incorrecta. Les muestra la evidencia. Por eso, cuando nosotros leemos las escrituras, necesitamos hacer siempre el ejercicio de qué es lo que está explicando. ¿Por qué cita el Salmo 32? Porque todo judaizante, todo judío conoce el Salmo 32 y sabe quién es David. Y está citando nada menos y nada más que Abraham, que qué judío no conoce a Abraham, y lo pone como ejemplo, y a David, que qué judío no conoce a David y su testimonio. Y le está diciendo, mire, ellos mismos explican y muestran la falta de lógica de su enseñanza al querer imponer la circuncisión como requisito para ser pueblo y para enseñar. A medida que ellos vayan acercándose, a medida que vayan aprendiendo, van a recibir la marca, así como le pasó a nuestro padre Abraham. Sigue diciendo el versículo 9. Vámonos a leer. Es pues esta bienaventuranza solamente para los de la circuncisión o también para los de la incircuncisión. Porque si decimos que a Abraham le fue contada la fe por justicia, ¿cómo pues le fue contada? ¿Estando en la circuncisión o en la incircuncisión? Mire que los confronta y sigue diciendo, no en la circuncisión, sino en la incircuncisión le fue contado por justicia. Allí es donde nosotros necesitamos también enfocar. Aquí el tema y la explicación que le está dando es sobre el requisito de la circuncisión para proceder a ser salvo, a recibir la gracia del Eterno y a ser pueblo. Y aquí por eso el apóstol Pablo está diciendo, mire, es por gracia, es por fe, hay que creer al Eterno. Y después va a venir la señal, la marca. Sigue diciendo el versículo 11. Y recibió la circuncisión como señal. Y sigue explicando, como sello de la justicia de la fe que tuvo estando aún en la incircuncisión, para que fuese padre de todos los creyentes no circuncidados, a fin de que también a ellos la fe les sea contada por justicia. ¿Sí? Entonces es totalmente claro el razonamiento. Él está diciendo, mire, esto sucedió y Yahweh, anticipándose a los tiempos, lo estableció para que él fuese no solamente el padre de los de la circuncisión, que son circuncidados al octavo día, sino de todos.
incluso los incircuncisos. Dice el versículo 12, y padre de la circuncisión para los que no solamente son de la circuncisión, sino también siguen las pisadas, sino que también siguen las pisadas de la fe que tuvo nuestro padre Abraham antes de ser circuncidado. Y esa es la clave. ¿Qué dice las Escrituras? Que Él no es solamente padre de los de la circuncisión, sino de todo aquel que sigue el ejemplo y sigue las huellas de Abraham. ¿Qué hizo Abraham? Se arrepintió, dejó su parentela, se apartó de su forma de vivir, de su familia, de todo aquello que le contaminaba y se dirigió hacia el propósito de Yahweh. Se dirigió hacia la tierra prometida. Y el apóstol Pablo dice que todo aquel que siga ese ejemplo es hijo de Abraham. Y la circuncisión ya después, como dice en el versículo 11, es la ratificación y la señal. Es bien importante, hermanos, que nosotros sigamos estos ejercicios y estos razonamientos lógicos que hace el apóstol Pablo para cuando quieren sacar textos del contexto y quieren justificar doctrinas y enseñanzas que son contrarias a las Escrituras y que quieren malinterpretar las enseñanzas del apóstol Pablo, diciendo que ya no hay que obedecer, de que ya las instrucciones están por fuera porque ya somos salvos por gracia. Esta es la explicación bíblica a la luz de todas las Escrituras en el contexto que se está escribiendo esta carta a los romanos, para que nosotros también atesoremos y tengamos seguridad en nuestros corazones de lo que estamos realizando. Y cuando nos pregunten, aquellos que tienen inquietud por la fe que profesamos y por la forma diferente de nuestra forma de vivir, nosotros podamos dar respuestas coherentes y respuestas lógicas a aquellos que nos pregunten. Y no nos dejemos engañar o dejar llevar por textos sacados del contexto. Ya para dentro de 8 días terminamos el capítulo, el versículo 13 es muy interesante. Dice, porque no por la ley fue dada a Abraham o a su descendencia la promesa que sería herederos del mundo, sino por la fe, sino por la justicia de la fe. Haga ese ejercicio lógico allí. Vamos a hacer este ejercicio lógico. Mire lo que dice el 13, para que reflexionemos. Porque no por la ley fue dada a Abraham o a su descendencia la promesa de que sería heredero del mundo, sino por la justicia de la fe. Pregunto, ¿cuál ley es esta? Porque dice, no por la ley le fue dada. ¿Cuál ley es? ¿La ley de Yahweh es temporal o es eterna? Es eterna. Desde Noé ya estaba, porque lo podemos seguir en el proceso del arca. ¿Sí? Y si está diciendo, porque no por la ley fue dada, y la ley de Yahweh ya estaba, dice que no fue por la ley, entonces, ¿cuál ley era la que no estaba? La ley de los judaizantes, que fue mucho después, las costumbres de los ancianos.
Todo lo que el apóstol Pablo está diciendo allí, a grosso modo, es, él recibió la promesa fue por fe y obedeció por fe, no por las leyes y las normas y las costumbres que ustedes están imponiendo o están tratando de imponer. Eso no sirvió, no existían tan siquiera, porque esas costumbres fueron adquiridas después de muchos siglos, incluso después de Babilonia. Ahora sigue diciendo, porque si los que son de la ley son los herederos, van a resultar la fe y anulada la promesa. Versículo 15. Mire esto, piense, analice. El versículo 15, pues la ley produce ira. Piensa en esa frase. La ley produce ira. ¿La ley de Yahweh produce ira? Eso es lo que nosotros tenemos que analizar. Si Yahweh dice, si oyeres mi voz y la ponieras, ¿qué traerá? ¿Ira? No, bendición, prosperidad, te multiplicaré, te bendeciré, estaré contigo, yo te cuidaré, yo seré tu escudo. Sí, solamente analizando desde esa perspectiva, ya uno comienza a comprender, porque el 15, pues la ley produce ira, pero donde no hay ley, tampoco hay transgresión. ¿Sí entendemos? Y sabemos que la ley ha existido desde el principio. Entonces, estos son los análisis que debemos de seguir realizando y cuando leamos las escrituras, centrarnos un poquito, hacer la diferencia, que hay diferentes leyes que se hablan en las escrituras. Está la ley del pecado, está la ley que es la judía, que son las costumbres de los ancianos, y está la ley de Yahweh. Y por eso no nos podemos dejar confundir y tenemos que mirar el texto y el contexto. ¿Sí? Entonces, dejemos allí, vamos a orar y la próxima semana terminamos el capítulo 4 con la ayuda del Eterno.